Buenas noches, compañeros, ingenieros. Nosotros somos el grupo número 1. En esta ocasión hablaremos sobre los hallazgos de nuestra investigación basada en lo que es la teoría hereditaria de la funcionalidad del nicho ecológico. Como introducción de nuestra investigación, tenemos que la teoría hereditaria de la funcionalidad del nicho ecológico se centra en lo que es la relación entre la herencia y el nicho ecológico de un organismo. Cada organismo tiene un papel único en el ecosistema y la naturaleza está llena de diversidad y de complejidad. ¿De qué manera se determina este papel? ¿Cuáles son los elementos que tienen un impacto en la adaptación y la evolución de los organismos? Estas son algunas de las preguntas que intenta responder lo que es esa teoría, la cual sostiene que los organismos heredan tanto características físicas como su nicho ecológico de sus antepasados. El objetivo general de nuestra investigación es comprender los principios de la genética, su relación con la teoría hereditaria de la funcionalidad del nicho ecológico y cómo estos influyen en los factores genéticos en la adaptación del mismo. Nuestros objetivos específicos son analizar los enfoques teóricos y matemáticos que se explican con relación entre la genética y el nicho ecológico y también definir y comprender los principios mendelianos de los factores hereditarios y cómo surgieron. Como punto número 1 tenemos el factor hereditario. Como concepto, la herencia es la suma de todos los procesos biológicos mediante los cuales se transmiten las características particulares de padres a hijos. Este concepto abarca dos observaciones que son paradójicas sobre los organismos. Una de ellas es la constancia de una especie de generación en generación y también la variación entre individuos dentro de una especie. Entre los individuos dentro de una especie pueden ocurrir variaciones en la forma en que se adapta cada gen, proporcionando la base genética por el hecho de que no hay dos individuos, a excepción de los gemelos idénticos, que tengan exactamente los mismos rasgos. Genotipo es el conjunto de genes de una descendencia que heredan ambos padres, una combinación del material genético de cada uno. Se denomina gen del organismo o genotipo. Este genotipo se contrasta con el fenotipo, que es la apariencia exterior del organismo y también el resultado del desarrollo de los genes. El fenotipo incluye las estructuras corporales, los procesos fisiológicos y también los comportamientos de un organismo. Aunque el genotipo determina los límites amplios de las características de que un organismo puede desarrollar, las características que realmente se desarrollan, es decir, el fenotipo depende de lo que son las interacciones complejas entre los genes y también su entorno. ¿Quién es Johann Gregor Mendel? Johann Gregor Mendel fue un monje agustino y botánico austriaco que en el siglo XIX realizó miles de experimentos con plantas de guisantes. También descubrió que independientemente de otros rasgos, los rasgos se transmiten fielmente de padres a hijos en patrones que son dominantes y también recesivos. Gracias a sus aportaciones a la ciencia, fue considerado el padre de la genética. Los principios mendelianos de los factores hereditarios, en sí el término herencia mendeliana se refiere a los ciertos patrones de transmisión de características que tienen los padres a los hijos. Mendel, quien llevó a cabo miles de experimentos con las plantas de los guisantes, estableció que estos patrones son estos patrones generales. También desarrolló la noción de modos de herencia que son dominantes y recesivos, cuando descubrió cómo los rasgos como el color y la forma se transmitían de una generación en otra. Los tres principios de Mendel dan una explicación y una predicción de cómo serán las características estos se han denominado ampliamente como principios para explicar la transmisión de caracteres entre los padres y los hijos. Los principios para explicar la transmisión de caracteres son la ley de la uniformidad, la ley de la segregación y también la ley de la independencia de los caracteres hereditarios. El primer principio de Mendel es la ley de la uniformidad de los híbridos de la primera generación filial. Esta afirma que si se cruzan dos razas puras, una con un genotipo dominante y la otra con un genotipo recesivo, los descendientes de la primera generación serán fenotípica y genotípicamente iguales a uno de los progenitores, en este caso el gen dominante, independientemente de la dirección del cruzamiento.
En esta fórmula podemos ver que las variables mayúsculas se le asignan al gen dominante y las minúsculas al gen recesivo. En pocas palabras, para cada carácter existen factores que se separan cuando se forman los gametos y se unen cuando ocurre la fecundación. El segundo principio de Mendel dice que la ley de la segregación de los caracteres en la segunda generación filial. Esta ley establece que durante la formación de los gametos, cada alelo da un par que se separa del otro miembro para determinar la constitución genética del gameto filial. Es muy habitual representar las posibilidades de hibridación mediante el cuadro de Punnett. Aquí podemos observar que tanto teniendo genes recesivos y dominantes, cada descendiente podrá tener tanto genes dominantes y recesivos y también genes solamente recesivos. Y para cada característica, un organismo hereda los dos alelos, uno de cada pariente. Eso significa que en las células somáticas un alelo proviene de la madre y otro del padre. El cuadro de Punnett, este cuadro es una herramienta que se utiliza en la genética para predecir las probabilidades de que ciertos rasgos hereditarios se transmitan de padres, en este caso la progenie y los progenitores, a los hijos, que son los descendientes o la descendencia. Estos cuadros muestran todas las combinaciones posibles entre los alelos de la progenie y la probabilidad de que cada combinación ocurra en la descendencia. De este modo, los cuadros de Punnett nos ayudan a determinar el rango de genotipos que son posibles para la progenie de un cruce o un evento de apareamiento en particular. En la imagen podemos observar el cuadro de Punnett, donde tenemos los óvulos homocigotos para los femeninos y los espermatozoides homocigotos en los masculinos. Los alelos dominantes representados con una variable de mayúscula y los alelos recesivos con una variable minúscula, y las posibles predicciones de la descendencia heterocigota en las combinaciones de cada parte del cuadro de Punnett. Como tercer principio de Mendel, tenemos que la ley de la independencia de los caracteres hereditarios. La distribución independiente establece que durante la formación de los gametos, la separación de los alelos de dos genes distintos es independiente, lo que significa que la segregación de un alelo no influye en la segregación del otro alelo en otro gen. La tercera ley de Mendel nos dice que los diferentes rasgos son heredados independientemente de unos de otros y no existe una relación entre ellos. Por lo tanto, el patrón de la herencia de un rasgo no afecta el patrón de la herencia del otro. Eh, Bien, yo les voy a seguir hablando acerca del concepto moderno del gen. Mi nombre es Daniel Bardales. La evidencia científica sobre el carácter hereditario de las funciones metabólicas. Tenemos lo que son los estudios de enfermedades hereditarias y su relación con el concepto moderno de gen, como lo es la alcaptonuria, que estudió Garrod en 1902. A partir de 1900, año en el que se redescubrieron los experimentos que Mendel había realizado en 1865 y hasta 1930, 1940, se desarrolló la genética de la transmisión en diferentes especies. Durante este periodo se averiguó cómo se transmitían los genes o factores hereditarios, se encontraron excepciones a las leyes de Mendel, se analizaron caracteres cualitativos y cuantitativos y se desarrolló la genética de poblaciones. Una vez conocido cómo se transmitían los genes, se plantearon dos cuestiones importantes. Era pues, ¿qué molécula contenía la información genética? Es decir, ¿quién es el material hereditario? Entonces, ¿cómo funcionan los genes? Pues, como hablaba la compañera, resulta conveniente pues decir, antes de continuar con la introducción, dos términos ampliamente empleados en genética, pues es genotipo y fenotipo. El genotipo es la constitución genética o alélica de una célula o individuo, habitualmente referida a un gen o unos pocos genes, rara vez referida a todos los genes o al genoma completo. Y fenotipo se define como la forma o aspecto externo que tiene un determinado carácter o grupo de caracteres en individuos. Bien. Los caracteres o fenotipos que se venían analizando en los estudios genéticos durante estos años, desde 1900 a 1930, 1940, estaban demasiado alejados del fenotipo de los individuos, de manera que entre
fenotipo y el genotipo había una compleja serie de procesos metabólicos y fisiológicos. Por tal motivo, para responder a la segunda pregunta, ¿cómo funcionaban los genes? Fue necesario cambiar el tipo de caracteres que se estaban analizando y fijarse en las características que estuvieran más cerca del fenotipo. Como consecuencia, se comenzaron a estudiar caracteres cuyo fenotipo fuera más fácilmente analizable en términos de procesos metabólicos y reacciones químicas. De esta forma nació la genética bioquímica, o la rama de la genética que estudia el control genético de las rutas metabólicas y las reacciones químicas. El primer caso conocido de una alteración, eh, un gen que producía una alteración en una ruta metabólica, fue descrito por un médico, Archibald Garrod, en 1902. Trataba de la enfermedad humana de la alcaptonuria, que produce artritis acompañada de excreción de orina coloreada, además de cartílagos y huesos de estas personas se vuelven oscuros con el paso del tiempo debido a la acumulación en un pigmento derivado del ácido homogentísico o cronosis. Ahí se pueden observar imágenes de los ojos de una persona que tiene manchas oscuras eh, en la esclerótica, y en la siguiente imagen se puede ver las manchas de color azulado en las orejas causadas por el ácido homogentísico. Esta enfermedad se debe a un gen recesivo situado en una autosoma que se hereda de forma mendeliana en las familias afectadas por dicha alteración. El genetista William Bateson se dio cuenta que la alcaptonuria solía detectarse con mayor frecuencia en los hijos de individuos emparentados, o sea, los hermanos, por ejemplo. Eh, pues aquí el ácido homogentísico acumulado en su orina se oscurecía al entrar en contacto con el aire y oxidarse. La colaboración entre Garrod y Bateson condujo a determinar por primera vez la alteración de un gen que se heredaba de forma mendeliana provocaba una alteración en una ruta metabólica, como estábamos hablando anteriormente. De manera que los individuos con captonuria tenían un paso metabólico bloqueado que producía la acumulación del ácido homogentísico o alcaptón en su orina. Entonces, Garrod propuso que este paso metabólico alterado debía ser realizado por una enzima especial que no funcionaría en los individuos afectados o cuyo funcionamiento debería estar alterado. El paso metabólico bloqueado era la conversión, perdón, del ácido homogentísico en el ácido malilacetoacético. La enzima encargada de realizar lo que era la oxidasa del ácido homogentísico. Ahí podemos ver un esquema donde se puede observar algunas alteraciones del metabolismo de la fenilanina y las enzimas cuyo funcionamiento se ven alterado en cada caso. Siguiente. Control genético de las reacciones bioquímicas de Bidley y Tatum en 1941. Bidley y Tatum trabajaron con un organismo simple, el moho del pan o la neurospora crasa. Utilizando neurospora, pudieron mostrar claramente el vínculo entre genes y enzimas metabólicas. Entonces se preguntaron por qué el moho del pan. Bidley planeó trabajar con la mosca de la fruta Drosophila melanogaster. Sin embargo, a medida que se ingresó cada vez más en la relación genética y metabolismo, se dio cuenta que la neurospora podría ser más adecuada para responder las preguntas que le interesaban. Em, los mutantes nutricionales son incapaces de crecer en medios mínimos, mientras que las cepas normales de Neurospora pueden crecer en medios mínimos que contienen sustancias y simples como azúcar, algunas sales y ácidos orgánicos, de nitrógeno, como puede ser nitrato y tartrato, amónico y la vitamina biotina. La conexión originalmente descubierta entre genes y enzimas se denominó hipótesis de un gen una enzima. Esta hipótesis ha sufrido importantes innovaciones desde que Bidley y Tatum. Algunos genes codifican proteínas que no son enzimas. Las enzimas son solo una clase de proteína.
Hay muchas proteínas en las células que no son enzimas y también están codificadas por genes. Algunos genes codifican una subunidad de una proteína en lugar de la proteína completa. Un, un gen cifra un polipéptido, es decir, una cadena de aminoácidos. Unas proteínas están compuestas por varias cadenas de aminoácidos de diversos genes. También algunos genes no codifican polipéptidos. Algunos genes codifican moléculas de ARN funcionales en lugar de las cadenas de aminoácidos. La hipótesis de un gen, una enzima, se basa en el siguiente modelo de relación, la relación entre el genotipo, o sea, los genes, y el fenotipo, que son los rasgos característicos de un individuo. Pues estos están determinados por el fenotipo de las distintas partes. El fenotipo de las distintas partes que se componen un individuo están determinados a su vez por el fenotipo de sus células. Las características de una célula, a su fenotipo, a su vez están producidas por un metabolismo interno que está controlado por las enzimas que intervienen en los distintos procesos metabólicos. Las funciones de las enzimas dependen de su estructura tridimensional que está determinada por su estructura primaria o secuencia de aminoácidos. Las proteínas estructurales y las enzimas de las células están determinadas por los genotipos, los genes de las células. Como conclusiones, tenemos que los tres principios de Mendel proporcionan una sólida explicación y capacidad predictiva con la relación a los fenotipos de las futuras generaciones. También analizó los enfoques teóricos y matemáticos de la relación genética y el nicho ecológico, ya que nos ayude, beneficia en el entendimiento de las leyes de Mendeleev, los cromosomas XY. También se establecieron los factores genéticos que influyen en el nicho ecológico, como ser el ciclo de vida y las etapas de la célula debido a la ruta metabólica, ya que estas juegan una parte fundamental en la herencia mendeliana y las mutaciones que pueden llegar a tener la misma en el momento de desarrollarse en el medio. Gracias.